Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo y gracias a nuestros invitados que están en el estudio de CNN en la Ciudad de México. Pedro Canché. Pedro Canché es periodista y bueno, está en libertad después de estar preso, acusado de un delito, del delito de sabotaje que le imputaba el gobierno de Quintana Roo. Y bueno, su caso se ha convertido en un caso muy importante, referencial por muchas razones. Ha salido libre de manera muy clara en una resolución judicial que lo declara inocente de manera contundente. Hay una recomendación que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos y hay una historia que contar. Pedro, gracias por estar aquí, ahora en libertad. Bienvenido. Gracias, Carmen. Bienvenido por estar aquí. Araceli Andrade es abogada de Pedro Canché, abogada de Artículo 19. Araceli, abogada, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, buenas noches. Bueno, finalmente, después de una historia que me gustaría, Pedro, que compartas con nuestro auditorio, estás libre, pero lo tuyo es un asunto muy grave porque estamos frente a un ataque directísimo a la libertad de expresión, un ataque directo a una persona que se dedica precisamente a la información y al abordaje crítico de los asuntos precisamente que has abordado como periodista. Es un tema que, como digo, llevó a la propia CNDH a emitir esta recomendación, que es una recomendación que la abogada nos decía no tiene precedente en lo que corresponde al tema de la libertad de expresión. Una CNDH que en este caso es muy puntual y muy amplia, específica en el caso. Pedro Canché, ¿por qué no nos cuentas tu historia? ¿Cómo es que fuiste a dar a la cárcel en su momento? Bueno, fui a la cárcel por no obedecer a mis hijos. Esa fue la historia. ¿Esa es la razón? Así es, sí, ¿Y qué te decían tus hijos? Estaba de vacaciones con mis hijos, este evento de los mayas que la tarifa de agua estaba subiendo por los medidores, un tema de agua, y unas manifestaciones, reuniones, y luego bloquearon las oficinas. Pues yo andaba de vacaciones con ellos. Entonces, estaba en Cancún. Entonces me dicen los niños, papá, deja el periodismo, por favor. ¿Estás de vacaciones? No, ahora que los dejé en su casa. Ya. Entonces, déjalo ya. Déjalo definitivamente, o sea, son más, censuran más que Borges y otros Peña Nieto, ¿no? Entonces ellos me dicen, pues deja el periodismo. Y mi hijo también, de 12 años, me dice, ¿qué ganas? Compones el mundo. Deja el periodismo. Lo hacen porque presiento que tantas cosas que escribo lo ven y ven un grado de riesgo, los niños lo captan esa situación. Entonces yo pues regreso a Carrillo Puerto, que está a 220 kilómetros de Cancún, en la zona maya, ahí en su casa. Entonces pasa que llego y leo el sábado 16 en la página online de Proceso que los dirigentes Teresa Brito y Alfredo Esquivel pues habían desaparecido y tenían órdenes de aprehensión por sabotaje. Entonces el término de sabotaje pues es histórico en Quintana Roo, nadie se le ha acusado de esto, y creo que en México son pocos casos, que si es que los hay. Entonces para mí llega a ser un tema que tiene trascendencia nacional. Entonces voy al lugar de los hechos, investigo, luego me doy cuenta que andan desaparecidos por la situación de la orden de aprehensión, y entonces entrevisto a las personas que están ahí, aprovecho a hacer unos videos, y pues la culpa lo tiene la cámara, ¿no? Entonces empiezo a hacer, agarro esto, empiezo a tomar videos, fotografías, y empiezo a querer entrevistar a los de CAPA, no se dejan. ¿Qué son los de CAPA? Los de CAPA es la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, que de alcantarillado no tenemos nada en Carrillo Puerto, ¿no? Solo es agua clorada que se sirve a la población, y cara además. Entonces cuando yo hago este evento normal, como cualquier evento, entonces yo lo cubro el 16, el 17, el 18, entonces el 19 ya llegan algunas de agosto. Esto fue el de agosto. Cubro esto del evento del 16 al 19 de agosto. Y cuando iba a haber una negociación, ya se iban a retirar, ellos estaban esperando el notario. Entonces yo esperé. Digo, aquí viene la noticia, va a venir el notario, entregan las instalaciones que en general nunca entraron, estaban solamente apostados afuera. Y entonces digo, pues esto se acabó, aquí se acaba la noticia. Entonces llega
entonces veo que llega los antimotines, llega la subprocuradora de justicia de la zona centro, Blanca Imelda Ávila, viene el director de seguridad pública, llegan otras, llegan hasta reporteros, traían ahí de los reporteros oficiales. Entonces digo, esto se va a poner bueno. Y entonces el diálogo ríspido que tienen, ahí tenían puesto a Omar, a un abogado, Omar Sánchez Cutis, que se enfrenta con ellos porque ellos estaban esperando un notario y les mandan a la subprocuradora. Y aquí empieza entonces el lío. Yo grabo esto y los voy subiendo en ese momento a YouTube, ¿no? Empiezo a hacer todas estas grabaciones, tomar fotografías. Y ella, la subprocuradora Blanca Imelda, les da 10 minutos a los mayas. Les dice, tienen 10 minutos para desalojar. Y entonces la gente se repliega y dice, pues vamos a hacer la manifestación en el kiosco del parque. Llegan, entra el gerente de CAPA, Fernando Serrano, que es el que realiza la demanda después contra mí. Él entra con su gente, entran a las instalaciones y pues no encuentran nada destruido, salen y se van. Entonces la subprocuradora que regresa, que dio los 10 minutos, pues ahora infiltran a un policía y el policía va y hace como un luchador, hace como que ataca a los antimotines y estos regresan, ya se habían alejado unos 30 metros y a barrer y a golpear a la gente. Empezaron a darle macanazos, la gente tiene los brazos morados, los golpean, siempre golpean a los pobres. En el gobierno de Roberto Borges siempre pues agrede a los pobres. El gobierno de Félix González Canto anterior golpeó a los campesinos en noviembre de 2010. Yo estaba en el extranjero ese tiempo, no cubrí el evento, pero me indignó. Y ahora verlos directamente allá en 3D, estando viendo pasando los antimotines, viendo que están golpeando a las personas y desalojándolos y la gente llorando, las señoras llorando porque se llevaban a sus esposos y los muchachos que estaban allí por el internet gratis del parque, pues no, también los llevaron, tiraban los laptops y entonces incluso había un muchacho del ADO que baja de curioso y a grabar y le quitan también el celular y también se lo llevan, ¿no? Detienen a muchas personas y yo calculo entre 30 a 40, aunque al final fueron soltando varios y quedan como 13, al final quedan como 9. Entonces hago esta cobertura y pues no me detuvieron a mí, que en ese momento si yo era el instigador, como ellos se supone que ellos decían que era el instigador, el autor intelectual, y pues aquí debo recalcar que me insultan, ¿no? Porque reunir 300 gentes pues no va conmigo. Yo si quiero les puedo reunir 5,000 personas, ¿no? Entonces me estaban pues insultando de esa manera, ¿no? Entonces yo hago esta cobertura y me voy, comparto con Sergio Caballero la información, incluso le hablo de proceso, incluso le hablo a Patricia Argonza de MBS, y entonces que trabajaba también contigo en ese tiempo, ¿no? Entonces ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos, ¿no? Sí. Pasado, tiempo pasado. No es pasado, está en stand-by. Stand-by, tienes razón. Entonces pasa esto que pasa la información y en proceso sale al día siguiente y el vocerito del gobernador, que obviamente obedece instrucciones de Roberto Borges, manda una carta de declaración a proceso donde empieza a decirme que yo traigo gente de Holbox, de Cancún, de Playa del Carmen, y entonces me acusa de ser el autor intelectual, de bloquear las oficinas. Y entonces eso, los compañeros de prensa de Chetumal, los periodistas que están metidos en el círculo de Borges y otros en Cancún me dicen, Pedro, esto es una guerra y tienes que cuidarte. Y unos me decían, vete a una embajada, otros me decían, vete del país, vete a otro lado. Y le digo, ¿yo por qué voy a ir? Yo aquí estoy en Quintana Roo desde a los 2 meses de edad y aquí estudié, aquí crecí, entonces ¿para qué me voy? Y solo por la cobertura que estoy dando, ¿no? Entonces me pareció muy estúpido que se vaya a formular alguna acusación por simplemente cubrir el evento, un evento rutinario. Después me entero que una amiga que vino de Playa del Carmen, a la cual había dejado plantada 2 veces porque estaba con los niños de vacaciones, le digo, pues tengo agenda, vamos a revisar unos datos ahí. Me había presentado un tal Gilberto Lozano, entonces quería preguntar cómo era este movimiento, quería entrevistarla, entonces ella viene el 18 y entonces el 19 yo no sabía que la detuvieron porque ella ya se había ido al ADO, que queda enfrente, y la bajaron de allá.
Entonces me entero el día 21 que pues había el hijo y la nuera del regidor, de un regidor del PRD, ex regidor, que estaban detenidos, pero lo soltaron rápido por la influencia de su papá. Y estos muchachos me dicen, Pedro, hay una tal Marisol detenida ahí. Y digo, bueno, Marisol, yo pensé que estaba en Playa del Carmen. Entonces voy a la Procuraduría y entonces le llevo pasta de diente y su cepillo a Marisol, pues me siento responsable, ¿no? Y pues ya a ellos les fijan fianza, los acusan de motín a 9 de ellos. Y pues ya la Procuraduría libera a 5 de ellos con fianzas de 12,000 pesos. Pero el juez el viernes libera a los demás con fianza de 3,000 pesos. Entonces hago esta cobertura, vienen unas marchas el sábado, vienen unas marchas el domingo, la gente empieza a inconformarse por este golpeteo. Déjame, Pedro, Araceli, volver después de la pausa. Regresamos escuchando la historia de Pedro Canché, que bueno, pues fuiste a dar a la cárcel en una circunstancia que ahora queda mucho más clara a raíz de lo que ha sido el proceso judicial, a raíz de la propia recomendación y de lo que nos están contando esta noche. Volvemos en un momento más. Haciendo sabotaje, yo soy el duque, ¿no? Regresamos, Pedro Canché, abogada Araceli Andrade, con esta historia, bueno, de un periodista, de un hombre como tú, que vivió este proceso de encarcelamiento, que hay una recomendación, como digo, que veremos si la cumplen o no las autoridades precisamente señaladas. Araceli, en términos judiciales y jurídicos, ¿qué representa el caso Pedro Canché? Es un hito en la historia de México y de Quintana Roo, sobre todo por cómo esta recomendación de la CNDH del 6 de mayo, cualquier persona la puede ver, bajar en la página. La firma del ombudsman, ¿no? Raúl González Pérez. Exactamente. Es de fecha 6 de mayo, es la recomendación 13-2015. Cualquier persona la puede ver, está muy interesante. ¿Por qué es un hito? Es la primera vez en la historia de la CNDH que se hace una recomendación tan puntual en favor de un periodista, ¿sí? Anteriormente lo habían hecho de manera muy general y esta es muy puntual y señala a 3 autoridades que tienen que cumplimentar recomendaciones muy específicas. Al gobierno al jefe del Ejecutivo del Estado de Quintana Roo, en este caso el gobernador Roberto Borge Angulo, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el maestro Fidel Villanueva, y al ayuntamiento de Felipe, a los integrantes del ayuntamiento, ¿no? De Felipe Carrillo Puerto. Y a todos son muy, muy puntuales sobre la disculpa pública en favor de Pedro Canché, sobre la indemnización, el reconocimiento de Pedro como periodista, el reconocimiento como víctima. Pero más allá de este esperado cumplimiento, que quiero mencionar que no se ha dado, se les venció... Se venció el plazo, ¿no? Se venció el plazo ayer a las 6 de la tarde. Y hoy todavía a las 6 de la tarde volvimos a preguntar en la CNDH si había algún informe en positivo o en negativo, y no lo hay. De ninguno de las 3 instancias. Ninguna de las 3 instancias. Entonces... Ahora, si eso ocurre, bueno, hay ahora unos mecanismos relativamente nuevos precisamente para las autoridades que rechazan o que ignoran, en este caso, si es que continúa así la conducta, recomendaciones de la CNDH. Sí, al final de la recomendación es muy puntual, que tienen que aceptarlas o decir no y fundamentar por qué no. Cumplirlas y mandar el cumplimiento a los 15 días de que se hizo. Y en este caso de ignorarlo o cumplirlo mal, sería en este caso ignorarlo, que es ya en lo que estamos, en el supuesto en el que estamos, lo llamarían a comparecer por parte del Senado de la República para que digan no y por qué no. No es nada más no porque sí. Y otra cosa muy importante que quiero resaltar de esta recomendación, se reconoce que hay una persecución a la libertad de expresión en el estado de Quintana Roo, se reconoce la calidad de Pedro como periodista porque él fue profundamente denostado de que no era un periodista, que era un agitador, nada más. Y 3, se reconoce su completa inocencia. Pedro no salió por una argucia legal, un error en el proceso, no, su inocencia está comprobada tanto en el juicio en Carrillo Puerto
donde ninguna prueba quedó firme. Esa fue mi labor, que ninguna prueba quedara firme de las que estaban en contra de Pedro, y poner 21 pruebas en su favor y todas quedaron firmes. Combatir el amparo mediante una revisión. Realmente no existe ningún elemento de Pedro. A mí me sorprende, me indigna como abogada, como persona, que no importa cuánto estudies derecho, si te van a armar una averiguación previa por un delito grave en 49 horas. Yo en mi carrera no he visto eso. Y he visto casos graves, como el de Lidia Cacho, por ejemplo, que es uno de los que me tocó atender. El de Lidia lo armaron en 9 meses. El de Pedro Canché lo armaron en 49 horas. Hay gente a la que no le armaron nada, a periodistas que no les armaron nada, como el periodista Moisés en Veracruz, y hoy lamentamos su ausencia, ¿no? Sánchez Limón. Sí, entonces, a mí me parece fundamental que se reconozca la completa inocencia de Pedro. Eso es fantástico como abogada, como persona. Eso no corresponde a la recomendación, pero en lo judicial, por los minutos que nos quedan, abogada, el proceso judicial, al final de cuentas, fue pues contundente en la resolución. ¿La resolución final de qué instancia judicial fue? Del Tribunal Colegiado del 27º Circuito, con sede en Cancún. Fue tan contundente que el magistrado ni siquiera entró mucho al fondo, lo ojeó como yo lo ojeé en un principio y dijo: aquí no hay ningún elemento, ordena libertad absoluta e inmediata para Pedro Canché. En una cosa breve y contundente. Breve, contundente, al punto, como fue desde un principio. Es que Pedro no tuvo por qué haber estado 9 meses en prisión. Es una injusticia. Vamos a una pausa, Pedro Araceli, y regresamos en la parte final de esta conversación. Hubo un video muy reproducido, digámoslo así, un video donde... Salvoconducto. ¿Fue tu salvoconducto? Para dejar un testimonio, porque había un poder, todo el poder borgista. ¿Qué le decías al gobernador Roberto Borges? Retarlo a debatir. Y me gustaría que fuera en este espacio. Y si tú lo permites, y CNN ¿Lo estás retando a debatir al gobernador? Lo reté a debatir desde ese momento. Desde ¿Y le mantienes la invitación? Por supuesto que sí. ¿Y estás proponiendo que este espacio? Y si Carmen Aristegui lo permite y CNN lo permite, me gustaría tener aquí a Roberto Borges para debatir como se debe hacer en un ejercicio democrático. Me parece buena idea, Si es Pedro. un estadista, responderá. Me parece buena idea. Está abierta la invitación, dada la iniciativa que das sobre un debate entre Pedro Canché, el periodista, y el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borges. Están invitados y ojalá que se haga un encuentro de esta naturaleza. Después de la pausa, Pedro Araceli, regresamos en esta conversación. Entramos en la parte final de este programa hablando del caso Pedro Canché. Volvemos con él. Estoy de acuerdo con las demandas de la gente. Y estoy en desacuerdo con la ineptitud de todos, empezando por usted. Y te hablo como mi trabajador, porque yo te pago. Soy el pueblo. Ustedes están allí y son mis trabajadores. Tú eres mi empleado. Así que te hablo como mi empleado. Lo que te voy a decir es esto. Hay necesidades que la gente no necesita gastarse, perder el poco recurso que tienen para manifestarse. La gente que he visto y que estaba en la Procuraduría y en el juzgado mixto, sin dinero para pagar fianza. Pues este es un fragmento de ese video que grabaste, Pedro Canché, el 24, que se empezó a difundir el 24 de agosto de 2014. Muchas personas han creído que por ese video te metieron a la cárcel, pero dijiste que fue un salvoconducto. O sea, que ya tenías orden de aprehensión antes de este video. Definitivamente. Entonces habría que dejar un testimonio. Estaba yo enojado por el golpeteo que se le hizo a los mayas y entonces también el expediente y la orden de aprehensión. Entonces lancé un video para que sea mi salvoconducto por si desaparecía. ¿Y lo fue? Y fui a la cárcel. Entonces... Pero aquí estás. Así es. Aquí tu preocupación principal era otra. Definitivamente. Aquí la situación con el gobernador Roberto Borges no es nada personal. Él no tengo nada contra su persona. Él es prácticamente
pues el gobernador. Entonces, pues debemos acostumbrarnos a los debates en el país. Esto se empezó con los candidatos, pero debe haber una cultura de debate entre gobernantes y gobernados. Tú lanzas una idea que nosotros tomamos y le damos la bienvenida, y si se animan los dos, estamos dispuestos en este espacio a escuchar a Pedro Canché y al gobernador Roberto Borge. ¿Cómo sería ese debate? ¿Qué le dirías al gobernador? Dame un adelanto. Sobre los temas de retraso y marginación de los mayas. Quintana Roo recibe 15 millones de turistas y ninguna derrama económica se va para la zona maya. Y tenemos, desde que se crea Ciancán por el Banco Mundial... O sea, un debate sobre el estado de Quintana Roo, no sobre tu mayas, caso. No, sobre los mayas. ¿No querrías debatir sobre el gobernador? ¿Qué te pasó a ti? Mi caso está claro. Mi caso está muy claro y fue un ataque a la libertad de expresión y son gajes de oficio. Son gajes del oficio y lo siento así. Algo más que gajes del oficio, ¿no? Es un gaje del... 9 meses en la cárcel. Sí, y eso muestra el autoritarismo del gobernador. Esto está claro, eso no lo podemos debatir porque está claro. Lo que no está claro es cómo apoyar a los mayas, cómo darles acceso a la playa. Tenemos un Ciancán ahí que no nos permite ir a la playa. El 90% de los mayas no conocen la playa. Vaya Entonces, cosa, ¿no? Siendo nosotros mayas caribeños que hicimos Tulum, nuestros abuelos hicieron Tulum, entonces de ese tema se trataría, la marginación de los mayas y la indiferencia de los gobernadores. Del gobernador Borge. Ahí está la invitación hecha. Pedro Canché, Araceli Andrade, gracias a los dos por estar aquí para contar esta historia y estaremos en contacto. Buenas noches. Muchas gracias a Carmen Aristegui, la novia de los periodistas de México. Y pues... Buenas noches, hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Eso sí estuvo sorpresivo, ¿eh? Sí.